Leishmaniasis es una enfermedad que se produce por la inoculación de un parásito que es protozoario. Y este protozoario además produce infecciones intracelulares. Eso se caracteriza, una infección intracelular por un protozoario. El vector de esta enfermedad es un mosquito que se denomina Luxomia y la especie es Longipalpis longipalpis. Luxomia longipalpis longipalpis. Entonces el mosquito, como todos los mosquitos, se infecta al alimentarse de la sangre de una persona que tiene la enfermedad. El parásito primero infecta la parte posterior del intestino y después sube a la parte anterior del intestino. De tal manera que cuando el mosquito se alimenta y como el parásito está cerca de las glándulas salivales, inocula el parásito a la persona. Este parásito ingresa en forma de promastigote. Ingresa por la piel en forma de promastigote. Rápidamente es fagocitado primero por polimorfonucleares, pero finalmente son los mononucleares los que lo transportan a diferentes partes del cuerpo. ¿A qué partes del cuerpo? Al hígado, al vaso, a la médula ósea y a los ganglios linfáticos. ¿De acuerdo? Esa es la vía normal que tiene el parásito. Que la infección es transportada por los mononucleares. Ahora, una vez que se produce esto, y dependiendo de la especie de leishmania, la leishmania puede ser de esta especie, brasiliensis, o puede ser chagas. Dependiendo de esa especie, ya sea Leishmania brasiliensis o ya sea Leishmania chagas, se producen tres síndromes. El síndrome de leishmaniasis cutánea, leishmaniasis mucosa y leishmaniasis visceral. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta presentación clínica depende de la especie. En estas dos, leishmania cutánea y leishmania mucosa, la especie infectante es leishmania brasiliensis. En cambio, en esta, leishmania chagas. Así que el síndrome que va a desarrollar el paciente depende de la especie. En Latinoamérica, esta infección está diseminada en toda el área tropical y subtropical. Entonces, en Bolivia, en los mapas de la Organización Mundial de la Salud, aparece que todo el país está pintado de color verde. Como si en todo el país hubiera leishmania cutánea. ¿De acuerdo? En cambio, en Brasil está pintado de rojo, pensando que tienen leishmania cutánea y visceral. Pero en realidad, la presencia de
una de estas formas clínicas depende de la especie. Entonces, Leishmania brasiliensis produce el síndrome de leishmaniasis cutánea y mucosa. En cambio, la Leishmania tagasi produce el síndrome de leishmaniasis visceral. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo es la presentación clínica? En el caso de esto, leishmaniasis cutánea, que generalmente es más del 70%, la lesión fundamental está en la piel. O sea, el parásito está en todo esto, pero los síntomas predominantes están en la piel. Entonces la persona empieza teniendo una pápula que posteriormente evoluciona a un nódulo. Y este nódulo se ulcera. Generalmente esto ocurre en la puerta de entrada de la infección, que son las zonas expuestas del cuerpo, ¿no? Entonces la persona tiene una lesión que es primero pápula, que posteriormente evoluciona a nódulo, y el nódulo se ulcera. Entonces, ¿cómo se ve? En un corte transversal. Se ve que está la piel, hay una zona elevada, una úlcera, y otra zona y otro borde elevado. ¿Qué característica tiene esto? Que es indoloro. Pero esto se puede, si el paciente no tiene un buen hábito de higiene, se puede sobreinfectar con bacterias, ¿no? Entonces el paciente tiene una pápula, nódulo, que se ulcera, y generalmente es una lesión que no duele, y que el parásito está presente en todo esto. ¿Cómo se establece el diagnóstico? Al hacer un frotis de esta zona, generalmente de los bordes, o de la zona del fondo de la úlcera. Pero se prefiere hacer un frotis o una biopsia de los bordes de la úlcera. Entonces hace lo que se llama una escarificación con el borde de un bisturí. Se hace un raspado de el borde de la úlcera, se desprende el tejido y eso se acomoda en un portógeno y se manda al patólogo. El patólogo hace su tinción y lo que va a encontrar son mononucleares que contienen en su interior otra forma parasitaria que es el Amacilo. Entonces, ese es el diagnóstico. Encontrar mononucleares que están parasitados por Amacilo. Como esta es una enfermedad básicamente rural, muchos pacientes no van a la consulta. La enfermedad transcurre por algunos meses, 2, 3 meses, y si no se sobreinfecta, esta lesión cura espontáneamente en un porcentaje de 30%. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa después? Una vez que curó esto, en la zona de la piel queda una secuela, queda una cicatriz deprimida hipotrófica. Es decir, no cicatriza como normalmente ocurre y que es una cicatriz hipertrófica, ¿no? Entonces cicatriza como una zona de piel hipotrófica, diferente. Y entonces uno observa al paciente
y encuentra algunas lesiones en las piernas, o en los brazos, o en la cara, o en el cuello, que demuestra que ahí tuvo una enfermedad que es leishmania cutánea, ¿no? Ahora, la otra posibilidad es que el paciente venga en esta fase, o en esta fase. En la fase de pápula es difícil, pero en la fase de nódulo o de úlcera, acude a la consulta, se hace ese diagnóstico de esa manera y se le administra el tratamiento. Enseguida vemos por el tratamiento. La otra forma clínica es que este tipo de pacientes que tienen leishmaniasis cutánea, sobre todo los que no han recibido tratamiento, meses después o años después, desarrollan un proceso infiltrativo, esto más o menos es un 10%, un proceso infiltrativo en la boca o en la nariz. Entonces, ese proceso infiltrativo en la boca o en la nariz va destruyendo las estructuras porque es un proceso inflamatorio granulomatoso. ¿De acuerdo? Este es granulomatoso. Es un proceso inflamatorio granulomatoso que va destruyendo la mucosa de la boca y la mucosa de la nariz. Entonces uno puede ver a la persona que tiene destrucción de los orificios de las fosas nasales o destrucción de las encías o del paladar. ¿De acuerdo? Ahora, en ese caso, se produce sobreinfección bacteriana y la sobreinfección bacteriana va a producir, ¿qué cosa? Faringitis, gingivitis, sinusitis, laringitis, neumonía. Esas complicaciones van a producir. ¿Cómo establecemos el diagnóstico en esta fase? Igualmente, haciendo una biopsia. En la biopsia, lo que el patólogo nos va a describir es esto: un infiltrado crónico granulomatoso, donde además van a encontrar mononucleares que contienen el amástigol. ¿Sí? Perfecto. En el otro extremo, en la otra forma clínica, que es leishmania visceral, que es menos del 5%, el paciente presenta fiebre prolongada, acompañado de hepatomegalia, esplenomegalia, crecimiento de ganglios linfáticos y pancitopenia. ¿De acuerdo? Por eso se llama leishmaniasis visceral, porque los síntomas son predominantemente crecimiento de los órganos, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo se puede hacer diagnóstico? Biopsia de ganglios. Si no hubiera ganglio, biopsia de hígado. De vaso es muy peligroso, ¿no? Porque puede estallar el vaso y hay hemoperitoneo. O la otra opción es hacer una biopsia de médula ósea. Entonces el patólogo ahí va a encontrar que hay una infiltración de la médula ósea y hay una gran cantidad de monocitos que contienen amástigol. Hay otra forma de aproximarse al diagnóstico, que es a través de la intradermoreacción. La intradermoreacción. Entonces, algunos laboratorios
tienen el concentrado de el amastigote o el promastigote, y lo que se hace es inocular en el antebrazo una pequeña cantidad y ver el tamaño de la pápula en las siguientes 72 horas. Si hay un crecimiento importante, mayor a 5 milímetros de la pápula, esa prueba es positiva. ¿De acuerdo? Significa que la persona tiene inmunidad celular contra la leishmania. Esta prueba antigua se conoce como reacción ¿de qué? Eso. Okay. Tratamiento. En el tratamiento de leishmaniasis cutánea, lo que se hace es aplicar sales de antimonio. Eso se aplica por vía endovenosa. Se puede aplicar también por vía intramuscular en una dosis de por lo menos 20 miligramos por kilo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 20 días. Entonces, la aplicación de este metal pesado logra controlar la enfermedad en más del 70-80% de los casos. A veces el paciente se recupera y vuelve a hacer una recaída. Entonces al paciente en su recaída se puede hacer otra vez el tratamiento con antimonio. ¿Cuántas veces? Por lo menos 2 veces. En el caso de la leishmaniasis mucosa, el tratamiento es el mismo. Y el tiempo se puede aumentar hasta 28 días. Igualmente en un porcentaje de 70-80% queda curado. Y a veces el paciente recidiva. Cuando recidiva, se puede hacer un segundo ciclo también con antimonio. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si el paciente tiene más de 2 recidivas? ¿Qué tratamiento se le ofrece? Más de 2 recidivas, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es? Ese medicamento. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el paciente, cuando hay fallo terapéutico repetitivo con el antimonio, el tratamiento será administrar anfotericina B. ¿Y qué pasa con esto? Leishmania visceral. En leishmania visceral se puede también administrar antimonio, pero lo mejor es empezar ya con anfotericina B. ¿Sí? Anfotericina B. Se puede utilizar la anfotericina B normal, que es desoxicolato, o mejor la anfotericina B liposomal. ¿De acuerdo? Ese es el tratamiento de la leishmania visceral.
frecuentemente la leishmania visceral sobre todo se ve en niños, ¿no? En cambio, las otras dos formas de leishmania en sus padres. ¿Qué enfermedades hay que hacer diagnóstico diferencial en esta forma? Tuberculosis, brucelosis. Puede ser también, pero sobre todo como es fiebre intermitente, tuberculosis, brucelosis. En cambio acá, en leishmania cutánea, uno de los diagnósticos diferenciales es tuberculosis cutánea. Entonces, por eso es importante hacer la biopsia, ¿no? Y que el patólogo establezca un diagnóstico, una lectura correcta de lo que ve en la placa. Así que estas son las enfermedades que se ven en más de la mitad del país. Esto es enfermedad muy frecuente en el país. ¿En qué zonas del país se puede ver leishmania visceral? Norte de La Paz y en la frontera con Brasil. Ahí se han encontrado algunos casos de leishmania visceral. Y en Brasil, como les he comentado al principio, hay un alto porcentaje de infecciones de leishmania cutánea y de leishmania visceral. Y como tenemos frontera con Brasil, así que no es sorprendente que haya también lo mismo en nuestro país. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dónde está la lista? Haga circular rápidamente. La dosis de anfotericina 0,7 a 1 miligramo quilogramo. Hay que administrar por lo menos 500 miligramos. 0,7 a 1 miligramo quilogramo. ¿De qué? ¿Anfotericina? 500 miligramos como mínimo. Entonces eso depende del paciente, ¿no? Eso. Porque 0,7 miligramos quilogramos. Ahora, hay algunos tratamientos alternativos y es el uso de miltefosina. Pero miltefosina sobre todo se ha empezado a utilizar hace 20 años en leishmania visceral. Pero actualmente ya hay ensayos de tratamiento combinando la miltefosina con anfotericina B o miltefosina con antimonio, con el objetivo de que el tratamiento sea más corto. Pero lo que está establecido es antimonio y anfotericina B. Eso es lo que ya está demostrado. En los próximos años ya se verá si la combinación con miltefosina realmente es muy buena, y ya se podrá hacer un esquema corto combinando el tratamiento parenteral con la miltefosina, ¿no? Indudablemente la prevención es importante
en las zonas tropicales y subtropicales, donde las personas deberían usar ropa con manga larga, ¿no es verdad? Camisa manga larga, pantalón, no utilizar pantalón corto, usar protectores en la piel, colocar malla milimétrica en puertas, ventanas y dormir bajo un mosquitero. Son medidas generales para evitar la picadura de los mosquitos que hay en las zonas tropicales y subtropicales. Bueno, este tema entra al... ¿no? Este tema también entra al... ¿Cuántos temas hemos avanzado ya? A ver. ¿Qué temas hemos avanzado? Chagas, paludismo, toxoplasmosis, COVID-19, influenza, ahora leishmaniasis, Zika y dengue. Zika, chikungunya y dengue. Bueno, hemos avanzado rápido. 7 a 8 temas. Sí, son 8 temas. Sí, son 8. ¿Dónde estamos en la lista? La lista donde está aquí, ¿no? Ahí va. Los de acá para acá ya pueden retirarse. Los vamos a poner aquí.